Muchas gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía. Un saludo. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos con Leonardo Zacarías Corea, el presidente de APRODESNI. Justamente antes de empezar el programa le estaba preguntando cómo está APRODESNI, esta organización que está reuniendo a empresarios de distintas rubros de la economía que están buscando cómo organizarse para poderse acuerpar, digamos, en el ejercicio de las funciones. Si quiere, conversamos un poquito sobre ese tema, APRODESNI. Sí, bueno, buenas tardes, Néstor. Gracias por la invitación, ¿verdad?, de estar de nuevo por aquí con ustedes. Efectivamente, estamos organizados, ¿verdad? La vez pasada yo mencionaba que como APRODESNI nosotros nacimos en febrero 2019, ¿verdad? En el 16 de octubre hicimos el lanzamiento, ¿verdad? Y a estas alturas tenemos, por decirlo así, 16 cámaras, cada una de diferentes, que manejan diferentes sectores económicos, ¿verdad? Dentro de ello, la construcción, el transporte, energía, industria automotriz, industria alimenticia, ganadería. Estamos fuertes, ¿verdad? Muy fuertes. Y nuestro papel principal ahorita es consolidar que las empresas que componen más de 360 empresas a esa altura, ¿verdad?, estén debidamente formalizadas y legalizadas. ¿Qué quiero decir con eso, verdad? Que no solo es que tengas nucleado a las empresas, sino que toda su documentación, ¿verdad?, la parte que implica una formalidad y que implica también, pues, el pago de tus impuestos. ¿Qué significa eso? El respeto, pues, a las leyes y a las normativas, ¿verdad?, para que como empresa nosotros podamos ser competitivos, ¿verdad? La inscripción de la empresa ante la seguridad social y la inscripción de todos los trabajadores de la empresa. Exactamente. Si nosotros no somos eje de formalización, eje de normalizar lo que es la actividad empresarial, prácticamente estaríamos atentando contra lo que es la administración de la economía nacional. Hablando de lo que vos decías, si yo estoy organizado, yo tengo que pagar mis impuestos. Yo tengo que pagar a lo que es la seguridad social. ¿Para qué? Para ser factor de beneficio de los trabajadores, que a final de cuentas son los que hacen la riqueza de toda empresa. En eso no tenemos ninguna duda. Y precisamente por eso es que es uno de los ejes principales, lo que es la formalidad, la legalización, y tenemos un cuerpo de asesores precisamente en economía, en leyes, ¿verdad?, que están ayudando a que muchas de estas empresas que les hace falta completar alguna documentación, ¿verdad?, tengan ese apoyo y a su vez encaminar esta información a los órganos, a las instituciones, en este caso el MIFIC, que tenemos pues un excelente nivel de atención, ¿verdad? Y eso nos está permitiendo precisamente que nuestra organización se consolide. Nosotros conocemos de organizaciones que han existido tradicionalmente y son empresas o organizaciones cascarón, por decirlo así, aunque existen, han usufructuado lo que es algunos aspectos del que te da una supuesta organización, ¿verdad?,
pero no están realmente debidamente constituidos. Sí. Y eso significa que no se está cumpliendo con la lógica natural de un desarrollo empresarial, ¿verdad? De cumplir con todas tus obligaciones legales, jurídicas, ¿verdad? Y formalidades. Eso te garantiza de que el empleo, ¿verdad? La seguridad social, la protección al trabajador se garantice pues a través de contar con una organización debidamente formal. En eso hemos crecido, pero aparte de eso, nuestra organización también ha crecido en niveles de participación de ejes de desarrollo económico, ¿verdad? Por ejemplo, APRODESNI ha participado directa y activamente en lo que es la definición de salario mínimo, por ejemplo, ¿verdad? Y nuestra presencia precisamente como sector privado, aunado con los trabajadores, el grupo de trabajadores, pues nos hemos puesto de acuerdo en estos 2 años, ¿verdad? En la definición de lo que es el salario mínimo, tomando en consideración las implicancias nacionales, la problemática nacional. Tan pronto también hemos tenido el apoyo del gobierno. En este caso, la comisión tripartita está trabajando eficientemente, y menciono eso porque recientemente inclusive hay un señalamiento de parte del Estado de un incremento de un 5%, que eso se traduce en un mayor porcentaje en lo que significa el salario de los trabajadores. Eso inclusive va sobre lo que nosotros hemos establecido en conjunto con los grupos organizados de los trabajadores. Pero ¿qué quiere decir? De que en función del desarrollo económico se están tomando todas esas consideraciones para también hacer que se incremente la capacidad adquisitiva del trabajador. Y aquí yo creo que vale mencionar esta información y decisión del Estado, ¿verdad?, en la exoneración del 15%, por ejemplo, de aplicación del IVA, del impuesto, en el periodo del 14 al 17 de septiembre. ¿Qué significa eso? Cualquiera diría, ¿verdad?, que esto pues es muy poco, pues, pero realmente lo que te da es una capacidad superior en el nivel adquisitivo de los trabajadores. En este caso es el sector público, pues, ¿verdad? Pero bueno, cualquiera también que esté involucrado en una transacción económica, en una compra, adquisición de suministros, de bienes, de materiales, en ese periodo, pues sale beneficiado, ¿verdad? No, pero aplica solamente al sector turismo, ¿no? Sí, pero ahí hay materiales, ahí hay alimentos, hotelería, restaurantes. Entonces, pero ahí ¿qué tenés? La mayoría de la gente, ya desde hace varios días, cuando se dio el anuncio de que se mandaba de vacaciones al sector público desde el 10 al 20, digamos, ¿verdad? Ya la gran mayoría de la población tenía ya sus planes estructurados para salir de vacaciones, y en ese periodo ellos aprovechan para hacer adquisiciones de bienes y materiales. Ahí estamos hablando de alimentación, productos alimenticios, ahí estamos hablando del uso de los servicios de hotelería, por ejemplo. ¿Eso qué implica? Que está incrementando lo que es el crecimiento y el desarrollo económico de estas entidades que, producto de la barbarie del abril 2018 y después la pandemia y los huracanes, ¿verdad?, vienen a negativizar, digamos, el desarrollo económico. Sin embargo, con todas estas medidas han venido prácticamente a privilegiar lo que es y a disminuir el impacto negativo de estas afectaciones económicas. Y aquí nosotros nos alegramos mucho como sector empresarial privado, porque como APRODESNI miramos que ese impacto, ¿verdad?, se refleja directamente en el accionar de
de nuestras empresas de turismo, ¿verdad? De los vendedores de los productos básicos, de la gente que sale a vacacionar, ¿ya? Y aprovechan esos días para adquirir los productos, y ahí tenés 15% menos en el precio. Sí. Eso dinamiza la economía, definitivamente. Pero ahora yo quiero decir, revisando los números que ha estado sacando el Banco Central de Nicaragua, por ejemplo, al comienzo de año yo mencionaba que en nuestros análisis íbamos a tener un 2.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Inclusive andábamos muy por encima de lo que muchos manejaban en relación al crecimiento. Pues, ¿y esto qué? Sin embargo, sale el Banco Central hace unos 3 meses ahí, 3.6 a 4% de crecimiento. Y ahora, en estas actuales circunstancias, la proyección anda por el 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Si es así, para nosotros saludamos de manera muy satisfactoria lo que implica esta aplicación de medidas económicas, de la política económica que está llevando el Estado. ¿Por qué? Prácticamente después de semejantes barbaridades, negatividades económicas, ¿verdad?, afectaciones, nosotros estamos prácticamente en 2-3 años recuperando el crecimiento económico sostenido que teníamos hace 3 años, 4 años. Al 2017. Al 2017, sí. Inclusive a comienzos 2018, ¿verdad? Y podemos decir 2017, pues que es cuando hemos tenido los máximos históricos en todos los sectores de la economía nacional. Okay. Vamos a hacer una pausa y justamente nos vamos a meter a hablar de eso porque me decía que la proyección que tenían ustedes a inicios del año andaba por el orden del 2.5, casi el 3%. Algunos organismos, inclusive el FMI, hablaba de un crecimiento que podía andar alrededor del 0. Es decir, no decrecer, sino quedarnos en tabla. Más tarde hablaron hasta de un 0.5% en positivo. Y ahora el Banco Central habla de más del 5%, lo que es incluso más que en el 2017. Más que en el 2017. ¿Es posible esto? ¿Podemos llegar a esos números este año? Dejo la pregunta para después de la pausa. Perfecto. En Sumando Vigores. Okay. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Leonardo Zacarías Corea, el presidente de APRODESNI. Decíamos antes de la pausa que ustedes tenían una proyección al empezar el 2021 en números positivos, pero cercanos al 3% para cerrar este año, de crecimiento del PIB. Sin embargo, el Banco Central está hablando arriba del 5%, es decir, todavía más de lo que logramos en el 2017, lo que sería una cosa extraordinaria, especialmente viniendo de un año negativo en números el 2018, el 2019, el 2020, tal vez con una negatividad que ha sido más pequeña comparativamente en lo que han venido pasando los años, pero en números negativos, y ya no solamente vamos a pasar a números positivos, sino que vamos a llegar a los niveles del 2017. ¿Es posible que lleguemos a esos niveles? Bueno, yo solo te hago un comentario para iniciar. Nosotros nos reunimos en 2019 con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, y después de esa barbarie que yo no me canso de repetir, ¿verdad?, el impacto negativo que tuvo en la economía nacional, que en conjunto con otras negatividades, que hasta se ha valorado de un impacto negativo de $28,000 millones para todo lo que es el país.
este país, con sus recursos y cosas, ¿cómo es posible semejante negatividad? Y que nosotros, de repente, lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, que cómo es posible que Nicaragua, en tan poco tiempo, 2019, ¿verdad?, haya venido presentando crecimiento. Estamos hablando de 19 después de la barbarie de 2018. Ellos no encontraban una justificación. Nosotros sencillamente, ¿qué es lo que dijimos? Primero, en Nicaragua, a pesar de todo eso que se dio, el sector productivo directo, el de los alimentos básicos, jamás se detuvo. ¿Ya? Estamos hablando de la ganadería, estamos hablando de la leche, los quesos, todos los productos básicos, sí, los productos granos, sí. Hubo siempre abastecimiento, hubo un caminar de lo que es la economía de subsistencia de los mercados con la mayor normalidad, por decirlo así. Y efectivamente que al 2017, hablando, teníamos ahí reconocido a nivel internacional el 5.2%, reconocido por FMI y por Banco Mundial. Claro, cuando vienen las proyecciones ya de estas entidades internacionales y viene la pandemia todavía, entonces todo el mundo proyectaba hasta menos 4%, sí, ¿verdad? Menos 3%. Y nosotros lo que revisamos es el comportamiento económico interno. Gracias a Dios tenemos una economía que es golpeada en menos escala que cualquier otra economía que depende totalmente, ¿verdad?, de los efectos negativos económicos mundiales, ¿ya? Lo cual no quiere decir de que no tengamos afectaciones negativas, ¿verdad? Y aquí yo puedo señalar que la mayor negatividad que tenemos es estos niveles de afectación de sanciones, por ejemplo, que hay en contra del país, ¿verdad? Y que van en contra del país porque están viendo que en Nicaragua, a pesar de todo, siempre tenemos un espíritu y unos números de crecimiento. En esta actualidad, a comienzo en el primer trimestre, aparte que nosotros sí dijimos el 2.5%, ya salió el Banco Central con números, ¿verdad?, directos, números que son creíbles, ¿verdad?, con una entidad tan responsable como esta, de decir del 3.5 al 5% de crecimiento, al 4%, 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero recién se está hablando hasta del 6%. ¿Qué significa eso? Estaríamos por encima del crecimiento sostenido que teníamos al 2017. Y eso que tenemos un documento en donde hay analistas económicos, ya, el licenciado Néstor Avendaño, tu tocayo, ¿verdad?, y un grupo de otros ingenieros y economistas elaboraron un documento en donde se hace un análisis de los últimos 50 años de comportamiento de la economía nacional. ¿Y cuál es la conclusión? Al 2017 vos llegaste a tener los máximos históricos de crecimiento en todos los sectores de la economía nacional. Ese reflejo, ¿verdad?, o esos datos que están ahí en esos los diferentes periodos de gobierno de esos 50 años, se refleja ahorita en términos de lo que es la positividad que hay. ¿Y por qué que Nicaragua pues presenta esa contradicción, por decirle así, con tanta afectación, y nosotros estamos caminando? Bueno, primerito es que yo lo he mencionado, el nicaragüense es trabajador, el nicaragüense es muy inteligente, ¿verdad?, y además nuestro país es muy rico. Nosotros tenemos las tierras, nosotros tenemos ganadería, queso, leche, tenemos todos los productos básicos para caminar y subsistir. Pero aparte de eso, hablando de ganadería, somos prácticamente el 5º país en el mundo de producción de ganado. Aquí estamos hablando de más de 6 millones, hasta 7 millones de ganado vacuno, ¿verdad? Prácticamente tenemos una vaca, pues cada uno de la población nacional. Entonces,
eso no se maneja muy así pues de todo el mundo, ¿verdad? Pero esa es una realidad, y el acto ganadero viene en crecimiento, y más aún que los procesos de inversión que están habiendo. Aquí estamos hablando de proyectos de maduración del queso, es una cosa de un mayor crecimiento tecnológico, ¿verdad? Aquí estamos hablando de el acto ganadero, ¿verdad? Con habilitaciones ya directas, y aquí entra el Estado, y ahí es donde decimos nosotros que las políticas públicas que están aplicando de incentivo a la producción han sido lo mejor que podemos haber tenido, porque los resultados son visibles. La posibilidad del crecimiento es económico, esperamos nosotros inclusive llegar hasta un 8% de crecimiento positivo, ¿ya? Porque con esos números sí ya nosotros comenzamos a dispararnos en términos económicos y a darle continuidad de manera más directa y eficiente y reconocida a lo que es la reducción de la pobreza y la reducción de la pobreza extrema, que mucho se habla nada más de crecimiento, ¿verdad? Pero tenemos que ver que ese 2017 no solo fue el crecimiento del 5.2%, sino que hubo una reducción del 48%, casi el 50% de pobreza, y pobreza extrema, digamos, al 23% de reducción de la pobreza. Que ese es un tema bien importante, porque yo he insistido aquí que no necesariamente tenemos una concordancia entre el crecimiento económico y el sentimiento del ciudadano en ese crecimiento económico. Porque es decir, mejoró la economía en un 5%, pero yo no tengo exactamente un 5% más de ganancia este año. Al contrario, siento más bien que mi salario es menos, o alcanza para menos. Entonces, esos sentimientos, lograr traducirlo. Eso que estás diciendo es importantísimo, sí, porque precisamente ese sentimiento ya se está revirtiendo para sentir que realmente vos estás creciendo. Y ahí me ha faltado mencionar del por qué es que nosotros sí vamos a crecer, por qué esa reversión de ese sentimiento va para positividad. Y aquí es sencillo, pues. Aquí ha faltado mucha información hacia la población de lo que el Estado, el gobierno y las empresas privadas propositivas, las que están dentro del marco de desarrollo empresarial de APRODESNI, que estamos trabajando de manera y de la mano conjunta con el gobierno, ¿verdad? Es que ya la población está sintiendo los resultados de los procesos de inversión. Y yo también he mencionado, jamás en la vida, en la historia de Nicaragua, se había visto unos niveles de inversión del sector público como el que está viendo en este momento, en cada año. Y aquí estamos hablando de proyectos de desarrollo de infraestructura mayúsculos. Imagínate, pues, solo para poner en perspectiva, ¿cómo es posible que Nicaragua, después de tanta historia de olvido ahí de la costa atlántica, nosotros tengamos habilitado y en operación lo que es la carretera Bluefield, pues? Sí. Históricamente eso que ahí está la carretera y está caminando ya muy avanzada la carretera Bilwi. La carretera Bilwi, por favor, pues nosotros trabajamos personalmente, estuvimos trabajando ahí casi por 6 años, cuando estamos hablando de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Cuando eran aquellos lodazales, aquellos pegaderos horribles. Sí, aquí lo he dicho yo en el programa, una vez tardamos 22 horas en llegar de Managua a Bonanza. Entonces prácticamente eso ya no existe. Y cuando digo ya no existe es porque tenés efectivamente aquí muy Matiguá, Río Blanco completito, Río Blanco, Bulucucú, Ciuna completamente desarrollado, sí, carreteras de concreto hidráulico de primer orden en el nivel de desempeño. Tenés
Ciuna, Empalme a la Micamba, Rosita, 72 kilómetros, ¿verdad? Y tenés de Rosita, Saxa, Sumuvila, Columbo, hasta Puerto Cabeza, con un puente de más de 300 metros. Sí. Ese tipo de inversiones... El puente sobre el Guagua, ya, es decir... Sí, el del Guagua. El del Guagua que hasta ahora ha estado funcionando con un pontón. Con un ferry, vamos a ponerlo bien elegante, que es un tablón, digamos, que es el que pasa un pontón flotante metálico, ¿verdad? Que al lado ahí, eso va a ser historia. Sí. Y ya está haciendo hasta cierto punto pues historia porque está en proceso de construcción. Esto que estoy mencionando es a la preocupación tuya de esa percepción de la población. Ahora la población se está dando cuenta de que todo eso está, y vos lo mirás, ustedes lo sacan en la televisión, ¿verdad? Sale la gente declarando de cómo están siendo beneficiados por un proceso de inversión de carreteras, caminos, puentes. Pero no solo eso, pues, hablando de ese sentimiento, ¿por qué porque aquí no solo es de las carreteras, puentes, ¿verdad? Aquí estás hablando, digamos, de lo que es educación, por favor, ya en los centros de educativos, ¿verdad? De primer y segundo nivel. Y tenés en el sector salud, eso es tan visible para la población, porque precisamente estas inversiones están impactando directamente desde ya en lo que es la atención de la salud. Y aquí estamos hablando de más de 7 hospitales de referencia nacional. Nuevecito, sí, con toditita la parafernalia de equipamiento sofisticado, pues de última generación. Y tenemos los hospitales primarios, tenemos centros de salud, tenemos niveles de atención mayúsculos. Ya no se diga el mismo seguro social, los niveles de atención que tenés actualmente se están sintiendo de manera directa. Y así como esas inversiones, que de suerte ya el gobierno se ha dado cuenta que es necesario proyectar estas inversiones hacia la población a través de los medios, de la televisión, ¿ya? Para poder... Me quedo con una idea en este momento, que una buena parte de este crecimiento que podría experimentar Nicaragua en el 2021 tiene razones en la inversión que está realizando el Estado, ¿ah? Pero solamente el Estado está contribuyendo a ese crecimiento. Vamos a hacer la pausa para conversar sobre este tema. Regresamos en breve, Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el presidente de APRODESNI, Leonardo Zacarías Corea. ¿Cuál ha sido el papel de la empresa privada en este levantamiento? Porque además, y lo decíamos durante la pausa, es decir, si llegamos a un 5%, no es un 5%, la verdad. Es decir, estamos hablando de un 6, un 7% de crecimiento, algo que nunca hemos visto, porque estamos remontando de números negativos a números positivos. Así es. Sí, el crecimiento ese, las negatividades andaban 3.8, 4%, ¿verdad? Y las proyecciones que habían son las que vos estabas mencionando del 0%, sí, 0.5%. 0.5%, sí. Entonces, ¿cómo es posible que de repente estos organismos internacionales, que ahí hay que tener cuidado, pues en el manejo también de las cifras de esta gente, ¿verdad? Porque realmente no han dado con realidades como la que tiene Nicaragua? Efectivamente, si nosotros vamos a tener esos crecimientos, bueno, ¿y cómo es que se da? Yo te mencionaba la inversión del sector público. Del sector público. Definitivamente eso es innegable, ¿verdad? Como nunca. Pero aquí también está la inversión del sector privado. Y aquí no estoy hablando inclusive no solo de las empresas que están ligadas a APRODESNI como tal, ¿verdad?
aquí hay, yo puedo mencionar uno en energía, por ejemplo. Aquí tenemos inversión en energía de $700 millones que tenemos aquí en el Pacífico, ¿verdad? Ahí enfrente de Puerto Sandino. Y esa entra septiembre, octubre, ya prácticamente podemos decir es operación. ¿Eso qué va a implicar? Un impacto también en lo que es la reducción de tarifas, por ejemplo. Pero eso tengo que verlo todavía, porque cuando empezó la eólica, eso fue lo que dijimos, que la eólica iba a reducir, y al final se firmaron unos contratos como que si hubiera sido con búnker. Correcto, sí. Pero entonces ahora viene, ¿cuál es el papel entonces de nosotros? Pues nosotros estamos encima y desde ya estamos revisando estos procesos de inversión, ¿verdad? Porque deben de tener una implicación positiva para toda la población en términos de tarifas, ¿verdad?, de energía. Pero en particular las empresas nuestras estamos haciendo inversiones en equipo, porque lo que está haciendo el Estado no lo hace el Estado como tal. El Estado dispone de recursos, sí, los consigue eficientemente y los pone a la disposición para que la ejecuten ¿quiénes? Las empresas nuestras. Y entonces ahí entramos nosotros a ejecutar todos estos proyectos de inversión, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay empresas, nosotros las manejamos, que están haciendo su propio crecimiento, inversiones en equipamiento, equipos sofisticados de computación, en software, están modernizando las capacidades de las empresas para ser altamente competitivos, ¿verdad?, con el nivel internacional, y eso se está dando, esas inversiones se están haciendo. Cualquiera diría de que aquí que está paralizado lo que es la importación de equipamiento, no, está viniendo equipamiento de primer nivel y está siendo utilizado por nosotros. Y si nos revisemos también la adquisición maquinaria y equipo, ahí están entrando, miremos lo que está entrando, ahí sale Virgilio Silva cada semana, cada 15 días, lo que está entrando en vehículos, en equipo de construcción, por ejemplo, que son lo que nosotros estamos adquiriendo, ¿verdad? O sea, hay inversiones, pero también hay inversiones solo en la Cámara de Construcción que tiene a Prodesmi, ¿verdad? Hay 3 proyectos de desarrollo de viviendas que son más o menos fuertecitas, de hasta 250 unidades. Hay una en el área de Ciudad Sandino, ¿verdad? Y hay 2 en el sector de Sabana Grande. Esos son con fondos propios, pero no solo eso, hay una asociación, por ejemplo, con empresas hondureñas que extrañamente de su país, que se supone que no deben de tener estos niveles de afectación que tiene Nicaragua, y se están viniendo aquí a hacer inversiones con nosotros. Inclusive ahorita tenemos la invitación para irnos allá al lado del sur de Honduras, allá en Choluteca, ¿verdad?, para la construcción de 500 viviendas, ¿ya? Eso es aparte de las viviendas que está desarrollando las alcaldías, ¿verdad? Todas las inversiones que están desarrollando todas las alcaldías a nivel nacional, las calles para el pueblo, por ejemplo, esas las ejecutan alguna parte ellas y la gran parte la empresa privada nuestra. Pero sí estamos haciendo inversiones, yo lo he mencionado en concreto hidráulico inclusive, ¿verdad? Producción de un concreto embolsado, por ejemplo, que ya está saliendo al mercado, ¿verdad?, en donde vos vas a tener un ahorro mayúsculo, porque vos vas a comprar el volumen que vos necesitas para hacer alguna reparación o alguna construcción, en vez de andar comprando el motete piedra, ¿verdad?, que se pierde después de utilizarlo. Entonces hay inversiones que se están haciendo en Nicaragua y hay muchas que no se miran, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, un llamado para que ese tipo de inversiones, que sí la maneja industria y comercio, ¿verdad?, sean del nivel de manejo del público. Por ejemplo, hay inversiones grandísimas en producción de materiales de bambú, allá en la costa atlántica, ¿verdad? Y por qué no decirlo, pues, aquí ya no estamos llegando nosotros, Laguna de Perla y todo, en carreteras y todo eso, producto de que
Y aquí ya no, eso que ya llegamos a Bluefield, no es solo la carretera como tal, ahí está la proyección y el próximo año comienza el proyecto del puerto de aguas profundas en el Atlántico, que eso le va a dar un levante mayúsculo a toditita la producción de toda esa zona y de Nicaragua en su conjunto, porque Nicaragua por primera vez va a tener un puerto, su salida en el Atlántico de manera directa, en vez de estar nosotros yendo a Puerto Cortés ahí en Honduras o a Puerto Limón en Costa Rica. Sí. O sea, Nicaragua tiene potencialidad y lo saben los países del resto de Centroamérica. Ellos saben que somos poderosos. ¿En qué sentido? Que tenemos el recurso. ¿Y cómo logramos? Porque es decir, un aporte importante a este crecimiento es la producción en general y las exportaciones en particular. ¿Cómo logramos llegar a esos niveles elevándonos sobre números históricos? Bueno, yo te mencionaba, ¿verdad?, que Nicaragua, hace unos meses salió la información a nivel de Latinoamérica. Fuimos los de mayor crecimiento en volumen exportable. Pero ¿por qué? Esa es la contradicción. ¿Por qué es que nosotros, después de que pasamos semejantes barbaries, pues, ¿verdad?, económicas, negativas? Hombre, porque lo que yo mencionaba, aquí nunca se ha detenido el proceso productivo. Aquí el campesino, el finquero, ¿verdad?, el dueño de las haciendas, siempre han estado produciendo su leche, su queso, ¿verdad?, el ganado. Y te comento una cosa, pues, que tal vez no debería mucho darle un dimensionamiento así, pero el gremio de ganadería que tenemos nosotros entre 3.000 a 5.000 afiliados, más o menos, ¿verdad?, ellos andan con un proyecto de inversión mayúscula de más de 40 millones de dólares. Están viendo, pues, la posibilidad, ¿verdad?, pero además la decisión de que ellos quieren ser parte de ese proceso inversionista. Estamos hablando de ellos poder comprar un matadero, ¿verdad?, o construir un matadero nuevo, donde ellos serían los dueños de ese matadero y ellos son los garantes directos. O sea, el capital ya lo tienen porque tienen el ganado y ya tenemos los listados inclusive de la cantidad del ganado que supliría inclusive a cada uno de ellos como el insumo que necesitan para viabilizar una inversión de esta naturaleza. Por primera vez, en este caso sería los dueños de ese proceso de producción serían el conjunto de ganaderos. Por primera vez estaría una organización, en este caso APRODESNI, ¿verdad?, apoyando un desarrollo inversionista de esta naturaleza. Y en eso estamos nosotros haciendo planteamientos al Estado o a la banca inclusive para que apoye también este proceso inversionista. Estos son proyectos que están en desarrollo. La gente, ya ni se diga el productor y los empresarios, que están creyendo en la dinámica de Nicaragua, siempre hemos creído. Y nosotros siempre, si seguimos así, con esta lógica, en 4 o 5 años nosotros estamos por encima de toditito lo que es comparativamente crecimiento económico a nivel de la región centroamericana, ¿no? Sí. Ya no digo Latinoamérica, pero por lo menos ya no tenemos dificultad. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, ¿y por qué Nicaragua? Pues Nicaragua es pequeño. Cualquier cosa que hagamos así, ¿verdad?, se nos multiplica, ¿verdad? Pero además, sigo mencionando, Nicaragua es rica. Nicaragua tiene sus recursos, Nicaragua tiene agua, Nicaragua tiene su ganado, Nicaragua tiene gente capaz, competitiva, ¿verdad? Y lo que más nosotros ahorita estamos incentivando es la calificación técnica profesional de primer nivel en nuestros empresariados. Bueno, quiero agradecer, Leonardo Zacarías, esta conversación tan rica, y me quedo con esto último. Nicaragua tiene potencial, Nicaragua tiene a la gente, Nicaragua puede ser bastante más de lo que es y de lo que creemos. Y ahí es Rubén Darío: si la patria es pequeña, uno grande la sueña, pero no es poema, es cierto, es cierto. Ahí solo nos hace falta lo que más o menos hablábamos, y es
Nosotros tenemos que integrarnos de pleno y creer también en el proceso de la convivencia nacional, de la armonía nacional, y que todos le echemos las ganas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestro país llegue a esos niveles de crecimiento y desarrollo a la brevedad, y que además por responsabilidad ciudadana, todititos los nicaragüenses, sin distingo, raza, religión, política, lo que sea, debemos de meternos en esa lógica. ¿Para qué? Dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, la Nicaragua que nosotros estamos hablando, la Nicaragua que se desea. Empujar todos juntos la carreta, pero para el mismo lado. Que ese es el asunto, porque le hemos empujado para distintos lados. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a nuestras amigas, amigos también televidentes por haber estado con nosotros. Continuamos sumando vigores. Hacemos una pausa, regresamos con Ana María Gutiérrez, Mujer y Finanzas.